Muy buenos días para todas y para todos. Permítame un momento, por favor. Listo. Muy buenos días para todas las personas que se van conectando a este espacio. Queremos agradecerles inmensamente, pues, que estén en la disposición de acompañarnos una vez más. Renacer Solidario, que hoy pues ya tiene 14 ediciones publicadas hasta la fecha. Queremos pues agradecer a las personas que se van conectando a nuestra transmisión a través de Facebook Live con el ánimo de poder conocer un poco más cómo es el proceso de esta revista, cuáles son los artículos que tenemos para esta nueva edición y sobre todo pues seguir enterándose y estar pues a la vanguardia de los procesos que se vienen gestando desde el sector solidario. Sabemos que tendremos aquí pues invitados nacionales, internacionales, a quienes damos pues una cordial y calurosa bienvenida a este espacio, esperando que sea una jornada muy significativa, sobre todo pues que logre enriquecer sus apuestas, que logre pues llamar la atención para quienes se van vinculando al espacio. Recuerden que desde la Central de Integración y Capacitación Cooperativa SINCOP y el Fondo de Empleados de la Universidad Nacional estamos muy agradecidas y agradecidos por hacer posible este momento, este lanzamiento, sobre todo también a las organizaciones y personas que se vincularon en esta edición número 14 para que efectivamente pudiéramos hoy tener publicada nuestra revista y que pueda rotarse en diferentes espacios y momentos con el ánimo de que puedan seguir, como insisto, fortalecer las iniciativas que se tejen a nivel nacional, local, regional e incluso internacional, y por eso pues la pertinencia de que estemos contextualizadas y contextualizados de los procesos que vamos a desarrollar y los artículos que se tienen en esta revista. Indicarles pues que la revista tiene hoy 14 publicaciones a la fecha, donde las pueden encontrar por si de pronto alguna de las personas que está en esta transmisión desea conocer pues mucho más de este proyecto que se teje de manera interinstitucional con el Fondo de Empleados de la Universidad Nacional. A través de nuestras redes sociales podrán ingresar a ver los diferentes procesos que venimos desarrollando y sobre todo en nuestra página web www.sincop.com.co podrán encontrar las 14 ediciones que hasta la fecha hemos publicado con el ánimo de que puedan pues conocer la trazabilidad y los enfoques que hemos intentado darle a este proceso académico que logra pues consolidar unos aspectos de interés y trascendencia para todas y todos los que hacemos parte de este sector solidario y cooperativo que logra trascender incluso fronteras. Hoy lo vamos a ver pues en este proceso donde logramos integrar y pues invitar a diferentes personajes de interés y sobre todo con activismos muy importantes a nivel internacional, como lo es la participación del señor José Guadalupe Armenta desde México, la señora Rosana Miraglino a nivel de Argentina, el señor Clemente Garay a nivel de Colombia, el señor Walter desde Guatemala y también pues a nivel de Colombia el señor Salomón, a quien les damos pues una cordial y calurosa bienvenida a este espacio. Recordar que pueden ir explorando nuestra revista a través de la página web de SINCOP, www.sincop.com.co, donde se estará pues alojada la edición número 14 y posiblemente para quienes están participando en nuestra transmisión, las organizaciones cercanas pues a nuestra organización y al Fondo de Empleados de la Universidad Nacional. También les haremos llegar pues la revista que, como les menciono, ya está disponible en los portales pertinentes y que efectivamente será pues un proceso bien importante para cada una de las iniciativas que se tienen en sus territorios, en sus organizaciones y demás. En ese sentido, pues agradecer nuevamente la participación de nuestras y nuestros invitados. Queremos pues invitarles en estos momentos a que podamos generar una presentación muy corta de cada uno y cada una de ustedes para que podamos generar una conversación bien interesante en este espacio. Entonces invitamos al señor José Guadalupe si en estos momentos por favor nos puedes contar un poquito de ti, desde dónde te encuentras y cuál pues es la expectativa también que se tiene de este espacio. Claro que sí. Bueno, primeramente un saludo al director general de SINCOP,
a nuestro amigo Salomón Sotelo, sí, Camila, gracias por invitarnos, por organizarnos en esta presentación de esta revista. Rosana, qué gusto coincidir contigo desde Argentina. Clemente, Salomón, Walter, un honor estar con ustedes. Bueno, yo estoy en México, vivo al centro de la República Mexicana, en Guanajuato. Tengo alrededor de 35 años dentro de lo que es el sector de la economía social en México, propiamente en la parte de las cajas se constituyen en México, en las cajas populares, y después son reconocidas como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Fui presidente del Consejo Superior del Cooperativismo aquí en México, que es el organismo representativo de todo el movimiento cooperativo, tanto de producción como de consumo y de ahorro y préstamo. Y bueno, pues ha sido un placer compartir con ustedes mi experiencia y mis conocimientos con respecto a este tema. Gracias por la invitación y un saludo. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación para escribir en esta revista. Muy importante pues también los aportes que allí se plasmarán y que ahorita pues nos irás contando también un poquito. Vamos a escuchar en estos momentos a Rosana. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, según donde estemos. Saludo a cada uno de mis compañeros que están aquí, aunque es la primera vez que los veo, pero seguramente no será la última. Por supuesto, agradecemos a SINCOP siempre esta oportunidad, de alguna manera, de generar espacios colaborativos, ¿no? Y también en la revista, entre otras. Así que bueno, un poco contarles, yo soy educadora de base. También me he dedicado a la educación en general, pero desde la Fundación OASI, donde soy directora, que tiene alcance latinoamericano. Desde el 2007 más o menos hemos desarrollado siempre propuestas asociativas. O sea, nuestro trabajo siempre es en territorios, con las comunidades, y desde las comunidades elaboramos lo que nosotros llamamos diagnósticos participativos, planificación prospectiva, y desde allí construimos de alguna manera distintas propuestas que nacen y se desarrollan desde el lugar. Y digo el asociativismo como motor porque es en forma asociativa cada una de las propuestas que en su mayoría, desde ese año, en esos 10 primeros proyectos, hoy tienen autonomía. Algunos se han formado como cooperativas, otros han generado otro nombre, otros son asociaciones civiles, ¿no? Por ejemplo, las orquestas son asociaciones civiles y hay cooperativas también de trabajo. Desde el 2014 más o menos, le dimos ahí como mayor fuerza, nos dimos cuenta que la transversalidad de todo tenía que ver con la economía social, la comunitaria, la afro, la indígena. Entonces impulsamos una escuela latinoamericana de economía social que es itinerante. Así que un poco estoy desde la escuela y por la escuela en este espacio. Gracias. Muchas gracias a ti, pues también por aceptar la invitación, por el impacto también que se teje desde la escuela en varios aspectos. Creo que el artículo logra recoger efectivamente, pues, parte de esa experiencia y trayectoria de la organización, entonces muy pertinente también para esta edición. Vamos a escuchar entonces al señor Walter, por favor, bienvenido. Hola Camila, buenos días y a todos los que nos escuchan, los amigos con los que puedo compartir el día de hoy. Es un placer. A mi buen amigo Salomón, también el director de SINCOP. Para todos un fuerte abrazo cooperativo desde Guatemala. Les saludo desde una de las ciudades, la segunda ciudad más grande del país, que es Quetzaltenango. Un placer. Nosotros somos la Federación Integral de Cooperativas de Ahorro y Crédito en Guatemala y trabajamos directamente con cooperativas de ahorro y crédito. En esta línea de trabajo representamos a muchas personas del país y como cualquier otra cooperativa en el mundo, pues buscamos siempre el desarrollo social y económico de las personas, ¿verdad? De nuestra gente, de las familias guatemaltecas, poniéndonos a trabajar todos juntos, haciendo trabajo, un esfuerzo común, un esfuerzo conjunto, que al final esperamos lograr objetivos que nos beneficien a todos. Ese es el trabajo de la federación. Actualmente hay 11 cooperativas afiliadas que están trabajando con Fede Rural. Yo ya tengo algunos años de tener la bendición y de participar en la gerencia general, ser el gerente de esta federación y bueno, tenemos diferentes líneas de acción.
Entre estas líneas de acción, una muy importante para nosotros es el tema del acompañamiento, la asesoría, la asistencia técnica y la educación a las cooperativas, que fue así, fue por esta estrategia que logramos conocer o pudimos conocer a los amigos de Sincop, ¿verdad? Por ese trabajo y esfuerzo que ustedes también hacen en esa línea. Hemos beneficiado a muchas personas con productos y servicios financieros y desde el crédito también obviamente se promueve ese desarrollo, facilitando esos recursos a muchos para poder crecer en sus negocios, a lo que se dedican, ¿verdad? A ser productivos. Tuve la oportunidad 4 años de participar en el Consejo Nacional de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Guatemala en representación de las cooperativas en el país. Y bueno, ahí también pudimos ver ese impacto, ese trabajo que todas las cooperativas hacemos para todas nuestras comunidades. En Latinoamérica, en Centroamérica, acá donde nosotros nos encontramos, hay mucho que hacer todavía. Hay muchas personas que no conocen bien qué es el cooperativismo, qué son las cooperativas, y creo que ese es uno de los esfuerzos de los que tal vez estaremos hablando el día de hoy en este marco internacional de las cooperativas en el mundo, ¿no? Un placer compartir con todos ustedes. Que sea una mañana excelente. Muchas gracias a ti, Walter, pues, por compartirnos sobre todo la trayectoria también de FEDERURAL y el impacto pues, que se ha tenido en Guatemala respecto pues, a la organización. También pues, con tu artículo tendremos allí algunas reflexiones importantes para socializar. Vamos a escuchar en este caso a el profe Clemente Garay. Muchas gracias por acompañarnos en el espacio, profe. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a Cinco. Es una primera vez que participo en este espacio de esta gran corporación, de esta gran entidad que se dedica a la formación y a la consultoría. Y bueno, y a todos los demás panelistas, editores, escritores que me acompañan, como Walter, Rosana, José y mi amigo Salomón, también darles un cordial saludo. Bueno, pues ahora que escuchaba la historia de cada uno de los presentadores, me hicieron recordar cómo llegué al cooperativismo, pero antes de eso quiero decirle quién soy yo. Soy un líder solidario cooperativista que me formé desde hace más o menos unos 40 años, justamente por una necesidad en mi barrio de hacer quórum en la Junta de Acción Comunal. Allí aprendí las bases del cooperativismo y entendí que tenía que empezar a homogenizar lo técnico con lo social. Y entonces la academia, que si bien tenía buenos conocimientos, tenía que poderlos humanizar con lo social, ambiental y cultural. Y eso fue lo que me permitió poder entrar. Actualmente soy ¿qué? Soy facilitador de una de las cooperativas más grandes del distrito con 12.000 asociados, pero adicionalmente soy consejero en esta cooperativa y fuera de eso también soy el director ejecutivo de la red Unicosel, una red que está encargada a la parte investigativa. Estamos vinculados a universidades, profesionales y lo más importante, estudiantes, porque queremos realmente poder hacer una conexión, un match con los jóvenes para este tema de la solidaridad. Walter decía algo muy importante. A veces hay mucho desconocimiento en nuestros territorios, en nuestras naciones sobre el sector solidario y realmente es una potencia, es una riqueza que tenemos ahí. Es una beta que es el momento de empezar a explotar. Un cordial saludo y qué gusto compartir esta sala con ustedes. Muchas gracias, profe, por ese entusiasmo, por esa iniciativa también y pues sobre todo por aceptar la invitación a participar en esta edición número 14. Indicarles pues que en estos momentos vamos a escuchar al compañero Salomón Rodríguez, quien también pues está interesado en seguir fortaleciendo el proceso de la economía solidaria a través de un enfoque mucho más educativo desde colegios de primera y segunda y secundaria, quienes pues también tienen unos procesos bien interesantes. Entonces, Salomón, te vamos a dar en este caso la bienvenida, la palabra y sobre todo pues para que nos cuentes un poco más del artículo que pones en esta versión número 14 de nuestra revista Renacer Solidario y sobre todo pues el agradecimiento por aceptar la invitación a este espacio. Bienvenido. Bueno, muy buenos días, Camila, y muy buenos días a los hermanos latinoamericanos que se encuentran en este momento. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes que desde sus intencionalidades vienen trabajando por esta economía que en últimas siempre he dicho que más allá de un modelo es una respuesta a toda la dinámica que finalmente enfrentan nuestros países, el mundo entero, en relación al capitalismo,
de una u otra manera nosotros terminamos siendo una respuesta más a lo que puede ser finalmente un mundo distinto, por lo menos un mundo donde el bienestar y las colectividades formen un papel muy importante en la sociedad. En ese orden de ideas me presento, Salomón Rodríguez Piñeros, docente de la Secretaría de Educación en Bogotá, Colombia, con una particularidad, y es que casi toda mi experiencia como docente la he compaginado con el sector social y solidario. No ha sido fácil, no es sencillo, pero creo que ha sido muy interesante el poder de una u otra manera traer el modelo de economía social y solidaria a las escuelas, a las instituciones donde he venido haciendo parte. Entonces, yo los escucho a ustedes, escucho a Roxana, escucho a José Guadalupe, a la intencionalidad que cada uno de ustedes tienen en el ejercicio de trabajar por sus comunidades, por propender el desarrollo de sus organizaciones, y en eso terminamos siendo muy coincidentes, a pesar de las fronteras, a pesar de los países que nos separan. Creo que somos coincidentes en ese propósito, quizás altruista, humanitario también, de lo que somos nosotros como líderes sociales. Aunque suene de pronto particular, creo que el modelo de economía social y solidaria se articula perfectamente con muchos de los principios y lo que en últimas es el pilar de las cooperativas. Yo he logrado hacer esa interacción y en el ejercicio docente, em, material educativo, propuestas educativas solidarias, se han logrado aterrizar en el contexto de lo que es la dinámica de la escuela. Solamente les quiero compartir más para decirles de que las escuelas hacen parte del pilar de la filosofía social y solidaria, y es este material que tengo acá en mis manos. Nosotros desarrollamos un periódico en Cotraecun, que es la cooperativa a la que pertenezco. Desarrollamos, además del periódico de los maestros, del periódico de los asociados, desarrollamos material para los niños, y este material llega a las escuelas. Este material se trabaja en los colegios, que hay en últimas artículos de ciencia, de tecnología, de ciudadanía, y es la manera como los comités de comunicaciones, los comités de educación pueden hacer parte también de las dinámicas escolares. Hago parte de Cotraecun, soy coordinador de comunicaciones, ya casi por 2 décadas llevamos periódicos a las escuelas, periódicos también informativos a los docentes. Tenemos un programa muy robusto. Me encantaría que José Guadalupe de México, cada uno de ustedes nos puedan acompañar en nuestro programa, que sábado a sábado se transmite por redes sociales, y en últimas lo que lleva es actualidad educativa y actualidad del sector de las economías sociales y solidarias. Entonces, lo más probable es que recurra a Camila en determinado momento para que hagan parte, nos visiten, y si algún día están en Colombia, pues también pueden compartir y conocer una cooperativa que tiene más de 40 años y que en este momento tiene más de 40.000 asociados. Estamos hablando de una de las cooperativas más grandes de maestros que tiene Colombia. En Colombia las cooperativas de docentes son muy, muy fuertes. Estoy hablando de Canapro, de Codema, de Cotraecun, donde se le ha brindado a los docentes bienestar y acogida de una u otra manera. Es como la dinámica, no solamente de mi presentación, sino de lo que hablo finalmente en el artículo. Y en el artículo me refiero, voy a mencionar tres aristas particulares que tiene el texto, y es el primero, el reconocimiento del maestro como constructor de paz, eh, con una articulación directa con lo que coincide la economía social y solidaria y el papel del maestro también. El maestro en el discurso, en el quehacer, en los fines educativos y en el rol del maestro, directamente es un constructor y un transformador social. Y las cooperativas, el sector de economía social y solidaria, las mutuales, que también Colombia está haciendo un proceso de inmersión interesante, tienen un discurso y un discurso mutual, tienen un horizonte institucional que tiene un sustento
social también. Buscamos la transformación de las comunidades, buscamos la transformación de los asociados y pues ni se diga, nuestros principios de economía social y solidaria tienen un trasfondo colectivo. Ni se diga los objetivos de desarrollo sostenible en lo ambiental, en lo colectivo, en la transformación, en el derecho a las igualdades, creo que eh, terminamos siendo coincidentes. Y aunque de pronto Roxana es una de las que de pronto puede entender también lo que yo quiero transmitir, y es que el maestro en su discurso y en su quehacer es un constructor de paz. Necesariamente tiene que hacerlo, porque nuestro sentido y nuestro valor como trabajadores de comunidades buscan finalmente la transformación en las mentalidades, en la historia finalmente de nuestros contextos. Aquí donde me ven, de adelante de mí, hay un grupo de 30 estudiantes. Ellos me están ayudando. Ellos hacen parte también del proceso porque también construyen, también escriben para el periódico y son parte del motor y los protagonistas de las transformaciones. Nosotros somos generaciones de paso que vamos dejando la huella y vamos dejando finalmente un mensaje y una enseñanza en las comunidades, en nuestras organizaciones, como les digo, pero son los jóvenes los que están llamados a hacer el cambio más fuerte. Y el otro punto que quería de pronto mencionar es que está en un cuadro que a mí me parece que es importante clarificarlo y es cómo tenemos que, más que diferenciar, encontrar las articulaciones en la educación y las economías sociales y solidarias dentro del contexto cooperativo, dentro del contexto colaborativo y dentro del contexto solidario y social. Aquí en Colombia, de pronto Clemente lo sabe porque nos ha acompañado, hicimos un congreso internacional el año pasado, al cual están invitados porque lo tenemos proyectado para el año 2026, y nuestro congreso era sobre aprendizaje colaborativo precisamente, y donde hablábamos de que a veces los términos se tienden a confundir porque tienen un propósito muy similar. Dentro de lo cooperativo, que sería lo interdependiente y lo organizativo, dentro de lo colaborativo es el diálogo horizontal, no se busca necesariamente eh, que se imparta desde lo jerárquico, lo solidario, que es el apoyo mutuo, y lo social, la participación ciudadana. Entonces son 4 categorías que yo las explico en el artículo, todas son interdependientes, pero cada una de ellas tiene una razón y un propósito particular. Ese sería de pronto el elemento que yo ratificaría en mi artículo, un poco para ampliar ese horizonte y decirles que las escuelas, las cooperativas, las mutuales, los fondos de empleados terminan siendo fuerzas de resistencia para la sociedad a la que pertenecemos, para la ambigüedad desde la guerra, eh, de pronto México, más que nadie sabe, por las coincidencias que nosotros pasamos con países de conflicto, y las escuelas terminan siendo territorios de paz y las cooperativas una respuesta a las necesidades de las comunidades, de los maestros, de los trabajadores y de todos los gremios que hacen parte de estas economías sociales y solidarias emergentes con miras a la transformación social. Reciban un abrazo cordial, reciban un abrazo fraterno de Salomón Rodríguez Piñeros y como les digo, la idea es que nos podamos ver en el camino. Muchas gracias. Salomón, muchísimas gracias a ti, qué emotivo pues y reflexivo este espacio que nos brinda, sobre todo pues las reflexiones que traes directamente desde el aula, estás viviendo el aula y la experiencia pues de formación en estos momentos y creo que es muy gratificante también como para darle un ejercicio transversal y sobre todo con un foco de realidad literalmente a este espacio. Allí vemos pues a los estudiantes y las estudiantes, muchísimas gracias pues por hacer posible este espacio, por acompañarnos, por traernos estas reflexiones tan importantes y sobre todo pues que efectivamente logran sensibilizar y mover
algunas fibras al respecto para que veamos en este proceso de la educación efectivamente un motor de cambio y un proceso que permita que efectivamente pasemos, como tú lo mencionas, a dar una respuesta a esos paradigmas y a esas ideas pues que se tienen concebidas y naturalizadas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que también pues por temas de tiempo estás allí como con algunas situaciones, sin embargo, pues el agradecimiento fraterno desde SINCOP, desde el Fondo de Empleados de la Universidad Nacional, por aceptar la invitación y por poner pues tu experiencia, tus conocimientos y reflexiones en esta edición número 14. Entonces, muchísimas gracias y vamos a continuar entonces con las demás personas que tenemos convocadas a este espacio. En ese sentido, vamos a continuar entonces con la señora Rosana Mirablino, que también está en esta línea de los procesos de educación, a quien agradecemos inmensamente pues la participación en nuestra revista y en ese caso pues preguntarte inicialmente qué significa para ti el proceso pues que vienes desarrollando que el 2025 sea proclamado pues el Año Internacional de las Cooperativas y cómo este hito pues logra inspirar al sector solidario, aunado también a los procesos que vienes tejiendo desde la organización que en estos momentos pues vienes acompañando. Entonces, Rosana, te escuchamos. Bueno, la verdad, súper inspirador que haya estudiantes del otro lado, súper inspirador. Entonces, bueno, por un lado, me parece que en esto del significado es una oportunidad primero de visibilización, de intercambio y de construir en otra escala de trabajo, también que se pueda reconocer y conocer como el valor que tienen las cooperativas en los espacios cooperativos, sean porque se han conformado dentro de una organización o dentro de un grupo de personas inicialmente, como también acá en Argentina están las cooperativas escolares, que inicialmente le empiezan las familias, las madres, especialmente, algunos padres también, pero después los chicos empiezan a tomar ese rol dentro de lo que son las cooperativas escolares, generando o apostando a otras lógicas, ¿no? Pero también me parece que es importante en esto el tema de la complementariedad entre cooperativas, ¿no? Cuando escuchaba recién al profesor Salomón, recordaba, porque nosotros somos parte del Foro Social Mundial de Economías Transformadoras, que un desafío clave como punta de lanza, tenerlo ya adelante muy presente, son las juventudes, ¿no? Y él claramente estaba hablando de esas diversas, ¿no? Como la cooperativa, como ejercicio, el tema colaborativo, lo social, lo solidario y esta fuerza de resistencia que es clave. Y el referente comunitario, no solamente el educador, digo, hay un montón de referentes comunitarios, el campesino, la campesina, los pueblos y las mujeres indígenas, entre otros, afro, como constructores de paz. Me parece que hay ahí un rol que se amplía desde la escuela, pero también desde distintos activismos que se van dando. Entonces, un poco la experiencia latinoamericana, a mi entender, ofrece varios aprendizajes. Uno, la valoración del humano como bien común cooperativo. Otra de los puntos que creemos que es importante es esto de la promoción de la inclusión y la participación ciudadana. Por lo tanto, va fortaleciendo el capital social, no el capital económico, sino el capital social. La facilitación de espacios para las personas más vulnerables, recordando que tiene que ver con esta herramienta, cómo se van a dar estas herramientas contra la pobreza y la desigualdad, llamadas pobres, ¿no? Que expresen a través de su voz lo que necesitan, lo que desean y cómo piensan hacerlo. No solamente el escuchar, bueno, a ver qué quiero de esto, sino también cómo pensamos hacerlo. Y cómo esto puede, creo firmemente que esto reduce la pobreza y la desigualdad, justamente a construir, a través de construir lo posible, pero también como muchas veces escucho a varios colombianos y colombianas que hablan de lo impensable, no solamente lo que deseo, sino aquello impensable que pareciera que no se puede concretar y que sin embargo lo puedo poner en escena y lo puedo materializar. El colocar también en el centro la organización
venimos de lo que fue el arropamiento, a través de lo que en Colombia se dio la cumbre de presidentes, que después se llamó la cumbre o reuniones entre los países con respecto a todo el tema de la Amazonía. Una de las cuestiones centrales a las que se llegó en conclusión es a colocar en el centro la organización compartida, ¿no? Esto de una nueva organización. Y que el desarrollo territorial, a través de las redes de vínculos, alianzas y acuerdos sociales y económicos, también deben incidir de alguna manera en la política pública. Pasar de ser objetos, ¿no? Objetos medibles, a ser sujetos activos por un lado, y por otro lado, el trabajo en conjunto con organizaciones de base comunitaria, de base comunitaria y también de base cooperativista media, y los gobiernos pueden abordar problemas sociales y económicos. Creemos que como desafíos, que hay algunos desafíos, pero también limitaciones que vamos encontrando. Todo esto lo estoy encarando más que nada como si estuviera desnudando el artículo, ¿no? Para no basarme solo en el artículo, porque el artículo de alguna manera lo van a poder leer en algún momento. Creemos que es clave construir poder político cooperativo, que puede influir en las decisiones políticas, pero también en las decisiones económicas. Dentro de varios espacios en los que participo, generalmente cuando son los diálogos con los gobiernos o con otros sectores, universidades y demás, generalmente se espera a ver qué sucede del otro lado para, bueno, yo ir a ofrecer o ir a plantear o ir a denunciar. Y me parece que estamos en un momento histórico importante, si bien creemos que a nivel latinoamericano estamos influenciados por un montón de prácticas que no son tan democráticas en muchos de los países de Latinoamérica. Igualmente creemos que es una oportunidad que tenemos que organizarnos, tenemos que generar este poder cooperativo, pero tenemos también que ir con un planteamiento, un plan, una estrategia, el pensar una planificación estratégica para llegar y poner eso sobre la mesa. Queremos llegar a esto, y desde ese lugar nos sentamos en el diálogo y no solamente esperar. Es clave, creemos, comprender que la pobreza es un problema político. El cooperativismo debe asumir ese desafío porque requiere respuestas políticas, a nuestro entender, definitivas. Y es clave también prepararnos, trabajar en lo que tiene que ver con la gestión, pero la gestión debe ser una gestión compartida. Asimismo, creemos que hoy se habló del tema de los roles y las funciones dentro de las propias cooperativas, sean de servicios u otras. Creemos que hay que encontrar en qué somos buenos cada uno de los que participamos, en espacios cooperativistas, en espacios mutualistas, en espacios asociativos u otros, para también poner en valor aquello en lo que somos fuertes, y también prepararnos, porque me parece que la gestión es algo clave, así como la organización, formarnos para eso. Y por otro lado, digamos, como finalizando un poco esto, que el título del artículo se llamaba El cooperativismo, motor para la autonomía de los pueblos. Creemos que la celebración del año del cooperativismo es una oportunidad, básicamente, y debemos generar impacto. Y en segundo lugar, es muy importante movilizar esfuerzos, voluntades que justamente nos fortalezcan. Y en cuanto a lo que se habló hoy del desarrollo sostenible, creemos también, acordamos con esto del bienestar social y ambiental de sus comunidades, pero también creemos que estas nuevas formas se tienen que construir con las personas que habitan los territorios, con los gobiernos, con los distintos sectores. Nosotros promovemos siempre mesas de trabajo, no solamente nos encontramos a debatir o escuchar, sino a encontrar formas de trabajo compartidas. Así que ese es un poco el aporte que tenemos para compartir.
Profesora Roxana, muchísimas gracias pues por tus palabras, sobre todo pues por contextualizarnos y traer a colación algunas reflexiones de interés pues para todas y todos. Creo que efectivamente en la revisión del artículo en detalle se podrán encontrar elementos donde se logra esa movilización de esfuerzos y voluntades, como lo mencionas, con el ánimo de traer una reflexión importante, y es el hecho de que el sector solidario efectivamente requiere gestiones, requiere cooperación, finalmente también una responsabilidad también de los actores sociales que están vinculados como dentro de este proceso. Entonces la invitación a que podamos pues revisar mucho más en detalle el artículo de la compañera Rosana que pues en esta oportunidad nos acompaña desde Argentina, con el ánimo de que podamos explorar a profundidad la experiencia también que se tiene desde la organización, y asimismo pues proyectar otros escenarios, incluso tenerlo como referente para otras actividades que se desarrollen. Te agradecemos muchísimo por aceptar la invitación a este espacio, con el ánimo de que podamos reflexionar en varios aspectos sobre el sector. Te invitamos por favor para que escuchemos a las demás compañeras y compañeros, y asimismo al final realizaremos como una pregunta de cierre para que todas y todos podamos participar. En ese sentido, pues agradecer a quienes nos están acompañando también a través de la transmisión en Facebook Live, invitarles a que puedan explorar nuestra página web www.sincope.com.co. Allí se encuentra pues alojada en el panel de fondo editorial la revista Renacer Solidario en su edición número 14, que pues hoy estamos en el lanzamiento efectivo de esta publicación. Vamos entonces a escuchar en esta oportunidad al compañero José Guadalupe Armenta desde México, quien pues ha hecho también un trabajo muy importante de cooperación, de voluntad para acompañarnos en esta revista. Entonces darte la bienvenida y también pues hacerte extensiva la invitación en este aspecto de por qué consideras que este año, al ser proclamado el Año Internacional de las Cooperativas, pues se convierte en un hito para el sector solidario, también desde la experiencia de México, y sobre todo pues también el artículo que nos estuviste como colaborando pues en esta edición, qué aspectos se logran entrelazar como con este año internacional, y cómo pues también fue la construcción del mismo. Entonces te escuchamos, bienvenido. Gracias, Camila, compañeros, compañera. Es importante, desde luego, que la ONU haya establecido este año como el Año Internacional de las Cooperativas. Ya hace 10 años ya lo había hecho también. Y bueno, esto es una oportunidad para visibilizar lo que es el sector de la economía social, que debemos entender que hay diferentes formas, diferentes tipos de organizaciones, unas formales, otras informales, y cada una con sus características. Ahora que estaba pensando en escribir el artículo para la revista, eh, se me complicaba un poco pensar en el lenguaje, porque si bien todos los pueblos latinoamericanos somos de unas culturas muy parecidas, en cada país hay sus particularidades. Y en estos momentos que estamos viviendo, también el régimen económico que vivimos es muy distinto, tanto el que viven en Argentina como el que viven en Colombia, en Guatemala, Honduras, El Salvador. O sea, cada uno de estos países de Latinoamérica tiene, sí, nos hermana una cultura latinoamericana muy fuerte, pero también tenemos particularidades en nuestra vida cotidiana, en nuestro régimen económico sobre todo, que nos lleva a pensar de manera distinta sobre algunas cosas. Pero en el caso de la economía social hay mucha coincidencia dentro de lo que son los principios, los valores que son los que nos rigen en nuestro actuar, en nuestra vida diaria, en cómo hacer negocio, porque en el caso de nosotros que somos parte de las cooperativas de ahorro y préstamo, de producción o de consumo, debemos entender que somos organizaciones con actividad económica. Si bien nuestra base son principios y valores de solidaridad, de ayuda mutua, de trabajar por la libertad, por la democracia, etcétera,
pues al final y al cabo hacemos actividades económicas y que estamos inmersos en un sistema capitalista y que tenemos que pensar en la viabilidad de los proyectos que apoyamos, que hacemos. Si no pensáramos de esa manera, pues tendríamos que dejar de ser cooperativas y ser entidades de asistencia pública, asistencia social, que tiene otras características muy distintas. En el caso de nosotros, y más las de ahorro y préstamos, que estamos muy sobrereguladas, ¿no? Que tenemos que cumplir con una serie de índices financieros que nos obligan a cumplir para poder nosotros seguir regulados, seguir funcionando, seguir operando, pero sobre todo para cuidar los ahorros de nuestros socios, de nuestras socias. Entonces, el hecho de que se haya establecido por la ONU como el Año Internacional de las Cooperativas nos pone en el conocimiento, pues, de todas las personas que todavía no conocen a estas cooperativas, ¿sí? Nos da un espacio importante para darnos a conocer, para decirles a la gente cuáles son los beneficios de estar dentro de una cooperativa, de organizarnos y de hacernos llegar de los satisfactores que necesitamos. Este nombramiento, este establecimiento del Año Internacional de las Cooperativas se da en el marco del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, que básicamente son 17, pero podemos entenderlos que se enfocan a la alimentación, a la salud, educación, a la vivienda y a la recreación, que creo que a lo que estamos viviendo actualmente con los conflictos en Ucrania, en Gaza, la política de aranceles de Estados Unidos, pues cada vez esos objetivos están más lejos de cumplirse. Entonces, lo que no puede hacer las empresas públicas de los gobiernos, por ejemplo, en Argentina, que todo lo están privatizando ahora, pues prácticamente no hay empresas públicas. Entonces, lo que no hacen las empresas públicas, lo que no hace la empresa privada, que siempre está en la maximización de la ganancia, lo podemos hacer las organizaciones del sector social. En México, la Constitución, en su artículo 25, habla de que para el fortalecimiento de la economía en el país son tres sectores, que es el público, el privado y el social. Entonces, nosotros como integrantes de ese sector social tenemos que aportar nuestro trabajo, la formación en principios y valores que tenemos y nuestro interés por ayudar a los demás en base a la ayuda mutua, pues para poder mejorar las condiciones de vida de las personas. La verdad, creo que ahora platicando con mis colegas, con mis compañeros, mis compañeras aquí en este espacio, creo que el título que le di a mi artículo fue muy ambicioso, o sea, el platicar acerca de las expectativas, de la importancia, del impacto, de los retos y la trascendencia de lo que es el Año Internacional de las Cooperativas, pues sí, la verdad es que implica pues una serie de acciones muy profundas, de mucho esfuerzo de las personas que integramos este sector, el sector social, pues para poder llegar al buen vivir de las personas. Entonces, bueno, espero que al momento de leer el artículo, sobre todo el lenguaje, el sentido en el que lo estoy yo planteando, que lo estoy expresando, pueda ser muy claro y pueda ayudar a que se motiven a conocer mejor a las cooperativas, a ser parte y que juntos podamos ir caminando hacia el buen vivir que nuestras culturas latinoamericanas tienen muy enraizadas. Pues bueno, pues como siempre un honor estar aquí en este espacio de SYNCOP, de colaborar con todos ustedes y de escucharlos a ustedes en sus exposiciones que seguramente nos ayudarán a hacer un mejor trabajo acá en México. Gracias. Muchas gracias a ti, José Guadalupe, pues, por aceptar la invitación, por traernos estas reflexiones. Efectivamente, es un reto el que también se plantea en lo que respecta pues, a la proclamación del Año Internacional de las Cooperativas. Sin embargo, pues las reflexiones también que trae desde la experiencia de México creo que aborda y trae pues un panorama mucho más amplio para no centralizar el proceso en cómo se ve desde Colombia, sino también el impacto que también puede tenerse desde otras miradas y otros países. Entonces también muy importante como las reflexiones que pones allí.
Muchísimas gracias. Ahorita entonces retomamos con una pregunta de cierre. Vamos a continuar en este caso con el señor Walter de Guatemala, desde Fede Rural, con el ánimo también pues de que nos compartas un poco cómo fue pues la experiencia de escribir el artículo, cuáles pues son algunas reflexiones que traes allí, relacionando pues sobre todo con lo que venimos abordando el día de hoy, que es el Año Internacional del Cooperativismo. Entonces, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Camila, y a Sincop por este espacio y este tiempo, por la oportunidad también que me han brindado de expresar mis pensamientos desde un punto de vista cooperativo. Bueno, me han pedido o me pidieron en el artículo pudiera referirme a esto, de la importancia que tiene este año y que la ONU lo haya reconocido así y que podemos aprovechar en el momento actual y al futuro para que esto tenga un impacto significativo, ¿verdad? Para el sector cooperativo de Guatemala o de cualquier otro país de Latinoamérica o del mundo. Eh, Ustedes lo saben, ya la Organización de Naciones Unidas declaró este año como el Año Internacional de las Cooperativas y es la segunda ocasión que lo hace desde su creación, desde su constitución, sabiendo que esta organización representa, habla en nombre de 193 naciones, 193 países en el mundo, es muy importante. Creo que si muchos probablemente hasta este momento ya hemos transcurrido 7, 8 meses del año y todavía no somos conscientes de la importancia de que 193 naciones por medio de la Organización de Naciones Unidas haya establecido esto para este año. Y creo muy importante también que nosotros las cooperativas aprovechemos este marco o esta plataforma que nos permite comunicar, que nos permite llegar, que nos permite dar a conocer todo el trabajo que realizamos con el único fin y objetivo de traer más personas a este ya no movimiento, a este sector económico, se le podría llamar, y también como lo decía quien me antecedía, Salomón, decía, bueno, no solo es un sector económico, ¿verdad? Yo le llamo de esta otra manera, en mi particular punto de vista, también es un estilo de vida. El ser cooperativista es un estilo de vida, no solo es algo que hacemos dentro de la empresa o algo que hacemos en un grupo social o en algún momento dado de la vida, sino el ser cooperativista, el hacer cooperativa es un estilo de vida, ¿verdad? Es una forma que nos lleva a un modelo económico que a lo largo del tiempo los modelos, si no el más resiliente, uno de los modelos más resilientes en todo el mundo. Hemos pasado por varias crisis económicas en los últimos 20 años y uno de los sectores, uno de los motores de los países y los sectores que más han resistido a estas crisis es el sector cooperativo. Y esto se fundamenta principalmente en la integración de las personas, porque somos nosotros mismos los que ante cualquier crisis nos ponemos de acuerdo, esa integración nos permite ponernos de acuerdo y quien me antecedía, José, tú lo sabes, en el caso de crisis económicas, a nosotros las cooperativas de ahorro y crédito, pues nos pone mucho que hacer, nos da bastante dolor de cabeza, pero esa integración cooperativa nos permite entre todos dar soluciones que son eficientes, han sido eficientes y efectivas, y esto nos ha permitido ser resilientes a lo largo del tiempo. Además que seguimos generando ese desarrollo social y económico para la gente. Eso quiere decir, si la Organización de Naciones Unidas ha proclamado este año, es porque han evidenciado la importancia de la economía o del sector cooperativo en los países a nivel mundial, la importancia que tiene la incidencia del alcance de los objetivos de los ODS, los objetivos de desarrollo social que se tienen previstos durante muchos años, hasta el año 2030. Y ya lo mencionaba también José, mencionaba algunos de estos objetivos. Pero el primer objetivo, el que se denota como el número uno, que quiero entender que tiene un orden de importancia, todos son importantes, pero tienen prioridades. Y el primer gran objetivo es el fin de la pobreza. El segundo es el hambre ser. El tercero, salud y bienestar. El cuarto, educación y calidad. Creo que en esos cuatro se resume en gran medida lo que buscan estos objetivos de desarrollo para el bienestar de la gente en cualquier parte del mundo. Y en este caso, las cooperativas somos un sector fundamental para alcanzar estos objetivos. Creo que somos de los sectores que más estamos pujando o trabajando, o que nuestro trabajo tiene un impacto en este alcance de estos objetivos. Ya lo mencionaba alguien por ahí,
No podemos esperar que nuestros gobiernos, con las prácticas políticas que tienen actualmente, menos en Latinoamérica, nos puedan llevar a alcanzar estos objetivos. Alguien decía, estamos para atrás en vez para adelante, ¿verdad? No vamos avanzando, vamos retrocediendo en ese caso, pero la esperanza está puesta en esta economía cooperativa y lo que tenemos que hacer es cada vez comunicar más, cada vez ganar más asociados, cada vez traer a más personas a este estilo de vida, a este modelo económico cooperativo, para que juntos todos podamos seguir generando ese desarrollo y no dependamos de un estado y muchos estados que sabemos que no enfocan sus esfuerzos en esto prácticamente. En el tiempo, nosotros como federación, como Federural, hemos podido evidenciar la importancia que tiene este marco de este Año Internacional de las Cooperativas y hemos tratado de enfocarnos o trabajar en esto, en comunicar, en educar. De hecho, es uno de nuestros principios, de los principios y valores cooperativos, ¿verdad? La educación, formación e información. Hemos tratado de educar, tenemos estrategias de educación y formación para las cooperativas, pero también tenemos que comunicar, también tenemos que promover el cooperativismo en todo el país. Aquí en Guatemala hay entidades estatales, hay entidades cooperativas, hay otro tipo de entidades que en este año están realizando algunas actividades para comunicar ese impacto que las cooperativas tenemos e invitar a otras personas a que se sumen a este sector. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprovechar este marco internacional, el Año Internacional de las Cooperativas, para esto y darle la importancia que amerita, ¿verdad? No tomarlo a la ligera, no tomarlo como algo que pasa. Cinco mismo está teniendo acciones estratégicas y acciones puntuales en el caso de estos espacios que tenemos el día de hoy. Hacerlo público, la revista y una serie de acciones que se enfocan y se encaminan a eso. Nosotros aquí en Guatemala estamos intentando hacerlo, como federación lo estamos promoviendo, varias federaciones aquí también en Guatemala lo están haciendo, las cooperativas. En el caso de Federal, acabamos de tener un foro cooperativo internacional en el que tuvimos participación de ponentes internacionales y esto, lo que busca en este año es esto, ¿verdad? Estoy de acuerdo con quien hablaban, los que me antecedieron, Salomón y Rosana, hablaban de la educación. Soy fiel creyente de que si queremos cambiar a una nación, tenemos que empezar primero por los niños, aquellos niños de 4, 5, 6 años que están empezando su educación y deberíamos de enfocarnos ahí para que dentro de 15 o 20 años tengamos una nación diferente. Y para eso, obviamente, el sistema educativo de nuestros países debería de encaminarse ahí. En Costa Rica, que tienen ellos la ventaja y la bendición de que el sistema educativo ha implementado en el mismo pensum esta educación cooperativa, ¿verdad? Y lo promueve y lo fomenta, ellos tienen un pasito adelante y creo que esto sería fundamental. Desde este año internacional de las cooperativas, como las federaciones, como todo el sector puede promover la implementación dentro de la educación de los países, esa filosofía, esos principios y ese actuar cooperativo, porque en el futuro mediano creo que tendríamos un impacto de largo plazo. Si solo aprovechamos este año para hacer mediáticamente comunicación, es muy importante, será muy importante. Pero para que esto de verdad tenga un impacto en la vida de las personas de largo plazo, creo que le tenemos que apostar mucho a la educación. Cada uno en nuestro rol, cada uno a quienes estemos dedicados, en el caso de nuestra federación, se dedica a educar y a formar al talento humano de las cooperativas de primer grado afiliadas, pero entre todos creo que también podríamos incidir, debemos hacer alianzas políticas, somos apolíticos, pero sí debemos de tratar de incidir políticamente en nuestros países para que esto que es de interés en nuestro sector pues pueda ser promovido y nos pueda llevar a esto al futuro. Yo me quedo con esto. Muchas gracias por el espacio, Camila, y bueno, es un placer compartir. Muchas gracias a ti, Walter, por aceptar la invitación, sobre todo pues también por traernos esta mirada desde Guatemala y las reflexiones pues que traes a colación, dada la dinámica también en la que se desenvuelve el sector, que también lo mencionaba el señor Jesús de Guadalupe. No desconocemos pues la realidad en la que nos movemos, un sistema que nos hace pensar pues con ciertas dinámicas, pero que el sector solidario efectivamente se convierte en una posibilidad, y lo mencionaba Salomón, una respuesta pues finalmente o una alternativa también a esas dinámicas que se tejen más desde la parte individual y que el sector pues logra aglutinar y hacer unas reflexiones pues
importantes a este aspecto y sobre todo lo que mencionas de la educación, creo que ha sido pues reiterativo en las intervenciones que se tienen en los artículos, es con la educación y los procesos de formación, sensibilización, cómo se lograría pues lograr atraer y pues vincular muchísimas más personas para que efectivamente el sector se fortalezca dentro del ámbito social solidario pues en la vida misma. Vamos a escuchar, agradecerte pues muchísimo, vamos a escuchar en este caso al profesor Clemente Garay, quien también estuvo acompañándonos desde una experiencia a nivel de Colombia, sobre todo pues desde su experiencia también profesional en este aspecto. Entonces, profe, bienvenido, cuéntanos un poco también de cómo ha sido la construcción de este artículo, las bondades y las reflexiones que trae esa colación y también, profe, si nos pudieras como contar cuáles son esos principales retos normativos y educativos del cooperativismo colombiano y cómo enfrentarlos desde la intercooperación, que también ha sido pues desde lo que hemos venido escuchando, el proceso de la integración entre las organizaciones, un factor que debe seguir fortaleciéndose a nivel del sector solidario. Bueno, muchas gracias Camila. Después de escuchar tan importantes intervenciones de mis anteriores escritores de sus artículos, la verdad que creo que tenemos una conexión. Es algo que veo que transversalmente todos hablamos del tema de inclusión, del tema de la transformación de las economías, del tema de la educación. Y yo creo que la esencia fundamental está ahí. Cuando me invitaron a ser parte en la construcción de este artículo en conmemoración al Año Internacional de las Cooperativas, pues para mí yo lo vi que este Año Internacional se convierte no como en un congreso, porque creo que de congresos estamos llenos, todas las agremiaciones haciendo congresos, pero congresos en los cuales no pueden asistir todos y todas. Hay organizaciones de base que no pueden ser escuchados, que no son escuchados, que no se conocen realmente las situaciones, las problemáticas que están viviendo. Por eso este año internacional yo lo veo no como un congreso, sino lo veo realmente como una convención donde todos aquellos que no han podido hablar van a ser escuchados. Y yo creo que no en vano el título que lleva cómo las cooperativas pueden construir un mundo mejor, lo hemos visto. Tuvimos la experiencia, por lo menos a nivel mundial, de lo que fue la visita del COVID-19, que fue un turista que no solamente visitó algunos países, sino que visitó todos los países del mundo. Y cómo efectivamente ese COVID, que vino con un riesgo fuerte para atacar la parte social, ambiental y por supuesto la integridad humana, ¿cierto? Y las organizaciones, vino y llegó para quedarse. Ahí pudimos ver cómo las organizaciones solidarias, cómo las cooperativas, los fondos de empleados, las organizaciones mutuales realmente estaban preparadas para esa situación. Ahí fue un riesgo, un ataque fuerte a lo que fue la parte ambiental. Pero aquí en Colombia, para el año 1999, o sea, estoy devolviéndome 20 y pico años atrás, tuvimos también un riesgo muy fuerte donde por una crisis financiera que se dio y la volatilidad de tantas organizaciones ficticias le hicieron tanto daño al cooperativismo y eso hizo que permeara al interior de las organizaciones formalizadas y perdieran algunos un poco la confianza en nuestras organizaciones. Y creo que eso que pasó 25 años atrás y lo que pasa en el año 19 que empieza a presentarse el COVID, que a Colombia llegó en el año 20 y a otros países llegaron otros años, creo que como otras organizaciones solidarias dimos una voz al mundo entero. Somos organizaciones preparadas, resilientes para poder enfrentarnos a cualquier reto que venga. Porque ahí hay un tema bien importante que pues nosotros como cooperativa, y es algo que verdad es una invitación que venimos haciendo, no podemos olvidar que el ser humano es el centro de desarrollo de las organizaciones, que no podemos perder la esencia de lo que somos, porque cuando empezamos como organizaciones a construir una organización solidaria, estamos muy cerca del asociado, pero en la medida en que se van creciendo, cada vez se va generando como una transformación, una metamorfosis de lo social a lo financiero, y nos vamos pareciendo más a organizaciones capitalistas o bancos que a lo que era realmente la esencia, que era estar cerca de la necesidad de los asociados.
Y aquí lo dijo muy bien Walter, justamente cuando hablaba de la importancia de poder llegar a la necesidad de los asociados. Y él dijo algo muy importante, pero supremamente muy importante. Tenemos que aprovechar este momento, esta convención, esta fiesta que estamos viviendo, para que el tema del sector solidario, de la solidaridad, de la asociatividad, del cooperativismo, de la cooperación, empiece desde las escuelas. Hemos querido de pronto tratar de resolver el problema que tengamos a través de los frutos, pero el problema, si un árbol tiene frutos, tiene unos frutos dañados, la solución no es retirar el fruto que está dañado, sino es irnos a la raíz. ¿Por qué viene ese fruto y cuál es la causa? Y la causa es justamente porque tenemos que volver otra vez a la cátedra, donde la parte solidaria, la cívica, por ejemplo, que hace mucho tiempo, por lo menos en Colombia, desapareció, vuelva otra vez a las academias. Por eso nosotros, y yo vengo postulando una propuesta a nivel de jardines infantiles, que empecemos en jardines infantiles con rondas infantiles en torno a la solidaridad, en torno a los principios, en torno a los valores. Y yo creo que si nosotros trabajamos en esa parte, estamos construyendo una mejor sociedad, estamos transformando realmente una sociedad diferente, estamos convirtiendo unos actores que se convierten. No sé los otros países, pero creo que en la mayoría, por lo menos aquí en Colombia sí lo hay, tenemos un pasivo fuerte y es el tema de los jóvenes. Los jóvenes que no han querido comprometerse como esperábamos, porque muchos de nosotros, tantos años, queremos entregar esas antorchas sociales, esas antorchas solidarias, esas antorchas del tema de la adhesión voluntaria, de la cooperación, de la intercooperación, de la formación, de la articulación, pero lamentablemente no hemos llegado con un lenguaje asertivo a los jóvenes. Y yo creo que el Año Internacional de las Cooperativas, como lo hice para construir un mundo mejor, tenemos que mirar por qué de pronto Naciones Unidas se ha vuelto un aliado y ha colocado sus lentes de una manera hacia el sector cooperativo. De pronto lo habían visto al sector público, a los sectores formales, pero el sector cooperativismo, como nunca antes hemos visto cómo las manifestaciones, los pronunciamientos de la Asamblea de Naciones Unidas han colocado los ojos y han puesto sobre la mesa que las organizaciones solidarias, que el sector cooperativismo, que el sector solidario es una alternativa, es un modelo que realmente transforma una sociedad. Suficiente con lo que hemos tenido del capitalismo, y lo pudimos ver como en la pandemia el sector capitalista tuvo sus carencias y tuvieron sus dificultades. Aquí en Colombia más de 17.000 millones de pesos se invirtieron en los bancos para que no desaparecieran, pero nosotros como organizaciones solidarias no fue necesario ni siquiera recibir un centavo. Es más, nosotros como organizaciones solidarias no extendemos las manos para pedir. Simplemente estrechamos las manos para apoyar y colaborar. Por eso el Año Internacional de las Cooperativas tiene que marcar esa pauta sobrenatural. Y bien lo decía el profesor Hans Sediel, uno de los investigadores y que hace parte de nuestra red y que es de economías transformadoras, donde dice que la educación es lo fundamental. Si nosotros no volvemos a retomar, es muy triste. Y quiero comentar, por ejemplo, para los demás países latinoamericanos, Colombia tenía el 20% que como está establecido para los fondos de educación. Lamentablemente, con una reforma tributaria de unos sabios, retiraron esos recursos que teníamos en las cooperativas para hacer la educación formal a nuestros asociados, a nuestras asociadas, a sus esposas, esposos, a sus hijos, y lo han trasladado ¿qué? A la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Perdimos ese recurso. La pregunta es ¿por qué nosotros dejamos que nos metan la mano al bolsillo y perdamos esos recursos cuando eran recursos para la educación? ¿Será que la educación no es lo importante? Y por supuesto necesitamos recursos. Y el reto que tenemos ahora normativo es que esos recursos nuevamente vuelvan a las cooperativas, porque las cooperativas sí lo administramos mejor y vamos a tener un efecto incidente sobre el tema. Por eso, en la última parte que comentaba Camilita del tema de la intercooperación, es supremamente importante. Si nosotros como organizaciones solidarias no nos unimos, primero a nivel territorial, a nivel local, a nivel municipal, a nivel nacional y a nivel internacional, pues va a ser muy complicado. Y hay uno de los temas y es una enfermedad que tenemos, son los egos solidarios. Y siempre he compartido que entre solidario y solitario solamente cambia una letra. Y no podemos perder que lo solitario, que son esos egos solitarios donde las organizaciones quieren colocar sus marcas, quieren salir adelante, nos están afectando. Es el momento de que realmente la articulación sea muy importante. Y me impacta, y quiero compartir también, ahora mismo,
estamos trabajando estamos en la implementación de un nuevo modelo de supervisión que es basado en riesgos, donde está ajustado justamente de una manera categorizada al tamaño de las cooperativas. No es lo mismo medir una cooperativa de 100 asociados, compararla con una cooperativa de 500.000 asociados. Son dimensiones diferentes y creo que en ese tema tenemos una apuesta. Y tengo un último mensaje que hacer. Si nosotros como organizaciones solidarias no incursionamos en la tecnología, en la innovación, vamos a quedarnos atrás. Por eso hay algo que yo comento, por eso a veces se cree, no comparto para nada y lo critico, lo cuestiono y tengo mis razones para hacerlo, porque me molesta cuando hablan del relevo generacional, porque cuando hablan de relevo generacional es quitar esto que ya no sirve para poner algo nuevo y es lo que se ha pretendido cuando se hablan a los jóvenes. Yo estoy diciendo, nosotros los líderes de más de 40 años no podemos ser arruinados o amontonados o archivados en una chatarrización solidaria. Tenemos que conectar la experiencia de quienes ya el cartel, el hilo negro se nos acabó y ahora salió el cartucho de hilo blanco, poder conectar esa experiencia con la innovación de los jóvenes. Si nosotros hacemos este match entre la experiencia con la juventud a través de la innovación, podemos cambiar el término no de relevo generacional, sino conexión generacional. Por eso es el llamado. Y seguimos rejuvenecidos en este tema, porque la verdad que recordar es vivir. Gracias Camila, gracias a los demás compañeros por sus aportes, ha sido bastante interesante. Y bueno, no quiero repetir solamente algunas cosas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que trabajé en mi artículo, que tiene que ver con el trabajo decente, el desarrollo inclusivo y sostenible, que ya lo manifestó Rosana, planteó Walter, el tema de la inclusión social y sostenible, la eliminación de la pobreza que tocó José también, y lo más importante, el fortalecimiento de la productividad y competitividad. Somos competentes y tenemos madera para largo. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a ti, profe, por estas reflexiones, sobre todo pues por los llamados también que haces en varios aspectos y que finalmente se han consolidado efectivamente como unos retos que es necesario aplicar y replicar no solo a nivel nacional, sino que creo que de acuerdo también a las intervenciones que hemos tenido a nivel nacional, logran conectarse en este aspecto y el llamado finalmente a lograr integrar mucho más los procesos y fortalecer la educación como eje transversal para fortalecer el sector solidario, la incidencia también que se puede tener desde los procesos de las juventudes y cómo vincularlas para que efectivamente tengan un impacto mucho mayor, que sea una integración, una conexión entre pues diferentes generaciones que tienen unas miradas también sobre el mundo y que finalmente se convierten en unas apuestas y unos activismos interesantes para lograr pues actualizar, innovar y fortalecer mucho más el sector solidario, no solo, insisto, a nivel nacional, sino también pues en los aspectos internacionales. Tenemos una pregunta que sería muy importante, por favor, en este aspecto, ser un poquito concisos por términos de tiempos especialmente, con el ánimo de que podamos cerrar este espacio, sobre todo pues agradeciendo sus intervenciones. Y la pregunta es, si tuvieran que resumir en una frase el aporte de las cooperativas para construir un mundo mejor, ¿cuál sería? Vamos a iniciar entonces con el señor José Guadalupe, por favor. Bien, gracias. Bueno, como estamos muy acostumbrados a dar unas grandes exposiciones en las reuniones que tenemos, en las pláticas que tenemos, resumirlo en una frase es un poco complicado, pero sobre todo creo que nos enfocamos más bien al buen vivir, ¿no? Trabajamos las cooperativas por el buen vivir de las personas y eso, bueno, pues tiene todo un significado, tiene todo una serie de factores, de elementos que son necesarios, desde la alimentación hasta la integración misma de las personas en la comunidad, pues es lo que buscamos las cooperativas y a todo eso pues le llamamos el buen vivir. Entonces sería eso, ¿no? Las cooperativas somos fundamentales para construir un buen vivir. En esa Listo. frase me quedaría. Perfecto, muchísimas gracias por tu aporte. Escuchamos ahorita a Walter, por favor. Gracias, Camila. Muchas gracias por el tiempo y el espacio. ¿Cómo las cooperativas, en una frase, cómo resumimos que las cooperativas aportamos
a construir un mundo mejor. Yo lo diría de esta manera, que las cooperativas no solo facilitamos los medios de producción para el desarrollo económico de las personas, primordialmente promovemos el bienestar integral de todos. Perfecto, muchísimas gracias, muy conciso y sobre todo pues también efectivamente con el foco que tiene el sector. Escuchamos a Rosana en estos momentos, porfis. Bueno, gracias. Me voy a explayar un poquito más que una frase. Quería traer algo del pedagogo y filósofo Paulo Freire, que también está en el artículo, que es brasileño, donde él profundiza y afirma que el cooperativismo se entiende como una práctica pedagógica social que busca la transformación de la realidad a través de la participación activa, el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento. Veía en el cooperativismo un espacio para la educación liberadora. Hablamos bastante de educación acá, donde se promueve la concientización, la autonomía y la toma de decisiones democráticas. Entonces, la frase, que en realidad serían 3 frases, me costó encontrar solo una, pero traté de unir en base también a lo que los compañeros fueron mencionando. Me gusta una que vi una vez en un mural que se llama Creer para ver, que generalmente se dice ver para creer, creer para ver. Para mí las cooperativas tienen esto, lo impensable es posible en estas nuevas formas de hacer en el mundo, la confianza en el centro de las humanidades. Esa sería una. La otra es lo intergeneracional para la compartanza y el aprendizaje mutuo. Es con todos, con todas, con todes. Y algo que estamos impulsando desde varias plataformas, tanto desde el FOSPA como del Foro Social Panamazónico, del FSMED, que es el Foro Social Mundial, y de otros espacios, el tema de los hermanamientos de las economías transformadoras. Entonces, no hay por supuesto que es cooperativo, por supuesto que es solidario, por supuesto que es asociativo, pero me parece que estamos en unos nuevos desafíos que tienen que ver con estas economías que transforman y que son múltiples. Así que bueno, perdón que me extendí un poquito, Camila, pero me parecía que era importante mencionar algunos conceptos. Gracias. Te agradezco muchísimo. También pues el compromiso para efectivamente traer algunas reflexiones como de cierre. Vamos a escuchar al profe Clemente y creo que Salomón efectivamente, como nos lo había mencionado, ya no está en el espacio. Entonces, profe, adelante. Bueno, para una frase que podría encerrar todo lo que hemos hablado aquí, yo podría decir que las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales son vehículos constructores para la transformación de un futuro más sostenible y más social. Ese es como el llamado en medio de esa asociatividad. Perfecto, profe, muy conciso también el ejercicio y sobre todo pues el llamado que haces efectivamente para que ya el sector pues tiene una historia, tiene unos procesos, pero también sobre ellos es necesario empezar a generar nuevos mecanismos para construir no solo el futuro, sino también el presente que hoy estamos pues teniendo en nuestras organizaciones, en nuestra realidad misma pues como seres humanos. Quiero cerrar este espacio con un apartado de la editorial que teníamos, pues, o que tenemos plasmada en la revista, que en este caso, pues, tuve la oportunidad de acompañar directamente desde la Coordinación de Educación. Entonces, dice así. A través de estas miradas complementarias, esta edición número 14 de Renacer Solidario reafirma su vocación, ser un espacio de aprendizaje colectivo, una caja de resonancia para las voces que desde los territorios piensan y hacen economía solidaria. Reconocemos que celebrar el Año Internacional de las Cooperativas no es un acto meramente simbólico, sino una oportunidad política para fortalecer nuestras redes, visibilizar nuestros impactos, disputar sentidos y sobre todo sembrar futuro. Porque renacer no es solo volver a empezar, es hacerlo con memoria, con la memoria como raíz y la esperanza como horizonte. Y en ese camino las cooperativas van con su historia, sus principios y su capacidad de reinventarse, siguen siendo faros que iluminan otras formas de habitar el mundo.
Entonces quisiera pues cerrar este espacio con este apartado de la editorial, haciendo pues extensivo a las personas que nos están viendo nuevamente a través de nuestra transmisión en Facebook Live para que puedan explorar nuestra página web, conocer mucho más pues de esta edición y sobre todo pues también invitar a las organizaciones a que puedan conocer mucho más de los procesos de las organizaciones participantes en esta edición de Fede Rural, desde Argentina con la señora Rosana Miraquino, desde Alcona con el señor José Guadalupe, con el profe Clemente, también con el profe Salomón desde Cotradecún y pues todos los espacios que pudimos lograr a través de esta edición número 14, que aquí no se ve por temas de... Aquí ya la tenemos pues impresa y esperamos pues compartirla con cada una de las organizaciones que tengamos cercanía y relacionamiento en los próximos días, sobre todo pues en Neiva creo que posiblemente nos vamos a ver con algunas y algunos de ustedes en el Encuentro Internacional de Economía Solidaria, entonces por allí pues también nos estaremos viendo y nuevamente un agradecimiento fraterno, un saludo desde la dirección ejecutiva pues desde SINCOP y también pues a través de el comité de redacción de la revista Renacer Solidario que recordar desarrollamos con el Fondo de Empleados de la Universidad Nacional. Esperamos verles en una próxima oportunidad y esperamos que también tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y excelente cierre, Camila. Bueno, Muchas gracias. Muchas igual, gracias. Gracias. Muchas Un placer gracias. compartir con todos Muchas ustedes. gracias Que a tengan ustedes. un feliz día. Gracias. Recording stopped.